Vamos al lío. En el proyecto ya habíamos visto más o menos todo, ¿vale? Habíamos el otro día empezado con el view clip. Nos falta alguna casilla como las animaciones. Aquí, este apartado. El primero, ese apartado de las animaciones no lo hemos visto. Entonces le vamos a dar una vueltecilla a eso. Vamos a ver para el que me vaya a hacer con... Lo voy a ver en este equipo, ¿vale? Entonces aquí no voy a picar código ahora mismo, ahora después lo vemos ahí. Y vamos a ver cómo funciona el tema de los eventos en componentes, ¿vale? Me voy a ir al view clip, le vamos a dar un repasillo a lo que vimos el otro día. Recordar que con el view clip lo que estoy haciendo es lo que se llama el scaffolding, es decir, preparar un proyecto cuando son proyectos de más envergadura. Si es un proyecto sencillo, no hace falta utilizar view clip. Ya habéis visto cómo podemos crear una página con view estándar, sobre un HTML estándar, con mi HTML y mi JS sin más estructura. View clip ya lo que me da una estructura completa en la que yo tengo predeterminado cómo que me crea el proyecto y cómo... Vimos que a la hora de crear el proyecto él me ayuda y me da una serie de archivos y funcionalidades que me permiten ya empezar a aplicar código de un modo más o menos rápido, eso sí, con la estructura que él me da. Una cosa que no os enseñé, porque es un poco para... Yo sé que vosotros sois programadores valientes y lo que os gusta es la consola. Pero, para aquellos programadores medio pelo que no les gusta la consola, el propio view clip os da una interfaz para levantar vuestro proyecto y para los detalles del proyecto con el ratoncito. Eso yo sé que no le vais a hacer mucho caso. Os levanta, si os fijáis, cuando llamas al view UI de User Interface, te levanta una pestaña que podéis probar, te levanta una ventanita en la que tenéis la configuración de vuestro proyecto, la carpeta en la que está, podéis hacer algunas cosillas acerca del proyecto, ¿vale? Manejar que levante el servidor, que lo pare y todo eso. Entonces el otro día lo único que hicimos fue crear nuestro proyecto, ¿verdad? Y una vez que habíamos creado nuestro proyecto, lo que variaba era la forma en que lo organizábamos. Me vuelvo otra vez a Vue.js porque nos vamos a ir a los componentes. Recordad, estamos en la versión 3. La forma en la que estaban estructurados los componentes al utilizar el view clip era que yo tenía un archivo .view por cada componente, ¿verdad? ¿Sí? A la hora de utilizar mis componentes, vimos o nos instalamos una funcionalidad, una aplicación externa al view clip, que era el view generate component, ¿verdad? Lo hicimos mediante npm, que es el gestor de paquetes que me permite instalar cosas, y esa herramienta lo que me permitía era crearme ya la plantilla para un componente. Dentro de la carpeta components, yo creaba mi componente. Un componente no era más que un bloque de código en el que tengo encapsulada la vista, los datos y el estilo, es decir, básicamente vista y modelo, todo lo tiene encapsulado en uno. Con esa sintaxis que utilizamos el otro día, yo tenía en cada archivo view una parte que era el template, ¿verdad? Que era el HTML correspondiente a ese componente, luego tenía el código correspondiente a ese componente y luego el estilo que se le aplicaba, ¿sí? A la hora de trabajar con componentes, lo que se trata es de definir en tu proyecto el pensar en esos bloques que son cada uno de los componentes. Ya dijimos pues, que podía tener un menú superior que es el componente, en nuestro caso, por ejemplo, podemos tener un to-do o recordatorio, que es el componente para cada recordatorio. Luego teníamos una lista, teníamos el formulario para darlo de alta. Todo eso son partes que yo puedo hacer en una web, y es lo que llamamos componentes. Vimos que a la hora de utilizar nuestros componentes, básicamente lo que necesito es hacer el import, ¿verdad? Estoy hablando cuando trabajo con el view clip. En app, hacíamos el import del componente, me lo traigo del archivo .view, lo meto en el components, que en la aplicación Vue tiene una entrada que son components, que son todos los componentes que voy a utilizar, tiene que saberlo. Y a partir de ahí ya, en el archivo que tú lo quieras utilizar, metes el tag. Un componente lo que me da es que yo me encuentro que si mi componente se llama recordatorio, tengo un tag, por así decirlo, que se llama recordatorio, ¿vale? Me estoy inventando un tag, me estoy creando un tag. Eso es lo que hacemos con los componentes. ¿Hasta ahí más o menos? Es un poco de repaso rápido de lo que vimos el otro día. Vimos luego las propiedades, que las propiedades que eran
Bueno, ya visteis la sintaxis, que yo utilizaba esta sintaxis porque era muy sencillita, pero podíamos utilizarlo también definiéndole un tipo, que lo vimos en uno de los ejemplos. Esta es muy sencillita, no le pones tipo, simplemente defines las propiedades que va a tener cada uno de tus componentes. Aquí lo que se está viendo es que tengo un componente que se llama blog post. Y me invento una propiedad, un atributo que se llama título. Por tanto, con las propiedades lo que estoy haciendo yo desde fuera que es pasarle algo al componente. Le estoy dando algo, le estoy introduciendo algo. ¿Sí? Puedes inventarte tantas propiedades como quieras. Ahí arriba en el enunciado, en el ejemplo de este blog post, pues tiene 3. Tiene title, likes, is published. Luego yo puedo aquí ponerle title, espacio, y sigo metiendo más propiedades, ¿verdad? Pero eso es intentar verlo como si esto desde el principio, cuando nos enseñaron el lenguaje de marca, en vez de decirme que el H1 tenía style, tenía lo que sea, o el A tenía un href, pues me dicen, existe un blog post que tiene title, que tiene... Nos estamos inventando un tag, eso es un componente. Tú estás creando un tag, ¿vale? Por tanto, todo lo que le quieras pasar a ese componente adentro, que tiene código JavaScript que va a ejecutar, se le pasa mediante las propiedades o atributos. ¿Sí? ¿Qué esos atributos tú quieres que lo que le va a pasar un dato que hay en una variable? Pues vamos a utilizar la funcionalidad que nos da Vue para ello, que es el linkado dinámico. Recordad que esto era equivalente a hacer vbin, ¿sí? v-bin, title, y esto que pongo aquí, que es un dato. Me va a pasar el contenido de ese dato. ¿Sí? Pues si pones 2 puntos ya está, no hay que poner el Sí, eso equivale a poner un vbin, 2 puntos, es lo mismo. ¿Ok? Eso lo vimos el otro día, lo estuvimos probando y ya os digo, son simplemente como pasar propiedades. Aquí tenemos algunos ejemplitos más, pero ese es el paso de propiedades, ¿vale? Hay una cosa que nos pasa con las propiedades y es que si desde dentro de este componente blog post, yo tengo mi componente blog post, hacia afuera, si yo quiero indicar algo, ¿cómo lo hago? Con las propiedades no puedo. Vamos a pensar cómo funcionan ahora mismo los tags, porque es exactamente igual, no nos inventamos nada. Cuando yo tengo un div, yo al div le puedo pasar algunas propiedades, ¿verdad? A cualquier tag, con las propiedades yo le paso algo, le paso un valor. Cuando ese div me quiere indicar a mí que ha sucedido algo, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, yo le digo al div que cuando hacen clic sobre él, haga algo. ¿Qué es lo que hace esa acción? Pues que cuando hacen clic, el div me avisa y me pasa datos, ¿verdad? Me pasa el event, con lo que yo tenía el event.target y ya tenía acceso al objeto que había lanzado el evento, ¿verdad? Luego lo que tenemos que ver es que las propiedades son una forma de pasar datos hacia adentro a un componente y los eventos es la forma que tiene el componente de avisar hacia afuera y sacar datos hacia afuera. Es las dos formas que tenemos de comunicarnos. Paso hacia adentro mediante un dato, mediante un atributo. Él saca hacia afuera mediante un evento. Estoy poniendo caritas raras. Yo, por ejemplo, confundo lo de props con data. Pues no son diferentes. Data es el dato que tienes en memoria en tu aplicación Vue, JavaScript. Props es lo que tú vas a definir que tu tag puede recibir. Aunque funciona como un dato. Funciona como un dato ese nombre. Pero es lo que tú defines que vas a recibir. En nuestro ejercicio, yo lo voy a hacer con componentes y tengo... dijimos, cuando vimos el de Diego, ¿verdad? Dijimos que la parte de arriba de la cabecera íbamos a tener un componente que lo creábamos como alta de nota o de recordatorio, eso va a ser mi componente, ¿vale? Luego tengo un componente nota que yo lo voy a hacer con un mejor para que se me creen tantas notas como haya en un array, ¿no? Voy a dejar así. ¿Se entiende eso? Este alta nota realmente es una cajita, por así decirlo, que tiene un input, ¿verdad? Y un botón. Cuando yo le doy al botón, quiero meter
lo que me ha escrito aquí, meterlo en un array, ¿verdad? Ese array es el que voy a iterar aquí, ¿no? ¿Está alguno dentro del otro o son dos componentes independientes? Son independientes. Luego, ¿dónde tiene que estar el array? ¿Aquí adentro o aquí en toda la aplicación? Para que este nota lo vea, tiene que estar en toda la aplicación. Luego, por así decirlo, el array que manejo está aquí, está fuera de los dos. Voy a ponerlo así para que se entienda, ¿vale? Array, lo tengo aquí. ¿Sí? Yo al nota le puedo pasar cosas. Título que quiero que se muestre allí. Y eso es lo que le paso mediante un atributo. Yo me invento, por ejemplo, un título y pongo José. Y eso es pasar hacia adentro y en la pantalla se va a ver aquí arriba José, porque lo estoy utilizando. Esas son las propiedades. Pero ahora, cuando le dan aquí al botón y han metido un nuevo dato en la caja, como este quiero que lo saque y lo escriba aquí, ¿eso cómo se hace? Esos son eventos. ¿Vale? Por tanto, yo a la alta nota, además de definirle José, Dime. lo suele hacer así con el puño y le suele salir mejor. Es que la arma de puño. Mira, yo mi puño. Intentaremos mejorar el proceso. Ok. ¿Qué es lo que quiero que veáis? Que ahora en la alta nota yo le voy a definir un evento que se llama nueva nota y que le digo que esto llame a array.push de algo, que ya veremos cómo se lo paso, ¿vale? Array.push. ¿Se entiende lo que quiero? Es medio pseudocódigo, ¿vale? Ahora vamos a ver el código bien. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que esto es un evento, la nueva nota es un evento, y que cuando ese componente indica que le han dado de alto una nueva nota, te va a saltar aquí afuera. Y el array.push es este array que tengo aquí afuera, y ya lo meto para que este lo pueda iterar. Quiero que entendáis eso, que cuando yo utilizo propiedades solo estoy metiendo, es en este sentido, estoy metiendo dentro del componente algo. Pero cuando el componente quiere indicar algo hacia afuera, se tiene que hacer con un evento. Hacia afuera marcas con eventos, hacia adentro son propiedades. Y eso es la web. Eso, si os paráis a pensarlo, es como funciona cualquier tag. Tú a un div le puedes pasar algo, pero solo se lo pasan mediante atributos. Tú le das un atributo y eso es lo que internamente se está utilizando para poner un estilo, para lo que sea. ¿Vale? Pero cuando el div te quiere indicar a ti algo, tiene que lanzar un evento. No te lo puede indicar de otra forma. El evento a un clic, evento a un mouse. ¿Qué te está indicando? Porque ha sucedido algo y te lo pasa. ¿Sí? Pero una cosa, en principio esta nota engloba tanto el input como el botón, realmente dentro está el template de la alta nota. Claro. Entonces el evento dice que se le asigna a todo el componente, Claro. Y no se le asigna al botón, y asignándose al componente se le asigna al botón. Yo estoy hablando a nivel de componente. Vale. Luego ya, dentro de esto lo que tú hagas es otra cosa. Claro. Me explico, tú dentro tendrás por supuesto un evento del botón, Exacto. pero dentro del componente. Yo estoy hablando otra cosa. Imagínate que venga, no es una alta nota, es una alta DNI. Y aparte de leer del input, está chequeando que el formato es válido y está haciendo una serie de cosas, o alta de correo. Está chequeando que con expresiones regulares, que el correo es válido, es decir, que tiene mucha funcionalidad. Claro, sí. No estoy pensando solo a nivel de botón, estoy pensando de componente. Un componente que me hace todo eso. Cuando quieres sacar un dato fuera, Pero que es. lo tiene que hacer mediante eventos, no hay otro mecanismo. Claro, pero a ese evento se le asignan a los elementos que hay dentro de la alta nota, no a la alta nota, ¿no? Esos eventos, lo que se asignan, tú tienes aquí fuera, tengo un evento que es de mi componente. Luego aquí adentro, este José, en el archivo .view, en el que tiene un template y luego tienes un código, ahí dentro, por supuesto, tendrás que ponerle, darle este botón, aquí adentro hace algo. Y ese es otro evento, que está dentro del componente. Claro, y todo lo que eso se engloba en el evento que se genera cuando se lo pone a alta nota, ¿no? El componente. Que digo que el evento que se... Tengo mi alta nota
.view, ¿vale? Esto, si recordáis, este archivo tiene su parte que es el template. Y yo aquí adentro puedo tener un botón que tiene un evento, recordad que está en la sintaxis corta, que al hacer clic llama a algo, a pulsado, ¿vale? Para no ponerle ningún nombre que nos confunda. Pulsado, ¿sí? Eso implica que aquí dentro del componente hay un código en tu aplicación Vue que es pulsado dentro de los métodos, ¿verdad? Hay un pulsado que hace lo que sea. Perfecto. Aparte del botón, tengo en el input, tengo que al hacer un keyword, para ponerse de un color o de otro según el número de caracteres que me está escribiendo, tengo escribe carácter. Esto es otro evento interno al componente, ¿verdad? Que tendré aquí abajo mi escribe carácter, mi código que hará lo que sea. A su vez, tengo por aquí un div que por lo que sea, cuando pasas por encima al hacer el hover, tiene otro evento. Eso es otro evento dentro del componente. Ahora bien, otra cosa es que todo eso, lo que está haciendo con los componentes es encapsularlo. Es que yo aquí me olvido de todo eso. Toda esa funcionalidad, el que utiliza Altanota no sabe nada de todos esos eventos que tú has metido dentro, todos los que acabamos de ver. No sabe nada. Él ve que el componente le han dicho que conforme va escribiendo se pone en un color o en otro según el número de caracteres. Que al dar al botón hace lo que sea, pero tú no tienes noticia ni aquí tienes que hacer nada con esos eventos. Ahora bien, el cacho de este componente dice que te quiere indicar a ti que lo vas a usar, te quiere indicar algo. Y te dice que hay un evento que le ha definido que se llama nueva nota. Y que te va a dar un valor, por ejemplo. Eso es otra cosa, es un evento del componente entero. Y eso lo veremos que en algún sitio este componente, para lanzar ese evento en el código, tiene que hacer una función que se llama $emit con el nombre que yo le haya puesto fuera. Nueva nota. Y eso va a desencadenar el evento. Bueno, en este caso lo que necesita la parte del evento de... Pero que son cosas diferentes. Yo internamente puedo tener 8 eventos, pero eso es interno al componente. No afecta. Y ahora lo que sí es que tú has definido que tu componente hacia afuera indica alguna funcionalidad mediante un evento. Te voy a indicar qué ha pasado, lo que sea. Un evento de error, un evento de lo que tú quieras. Son cosas diferentes. Este es un evento de mi componente. Internamente mi componente puede estar tratando otros 8 eventos diferentes para funcionalidad suya y a ti no te afecta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende por allá atrás? Entonces, a la hora de definir nuestros propios eventos, vengo aquí a la parte que pone Custom Events. Básicamente, fijaros que lo que tengo es esto, es esta asociación. Perdón. Me he venido a Custom Events, aquí. Estoy acostumbrado a Custom Events, ¿vale? Dentro de la documentación. Y fijaros aquí al principio, ¿qué es lo que estamos haciendo con los eventos? Tú te estás inventando un componente y estás definiendo un evento. Y dices que se va a ejecutar un código al recibir ese evento. Tu evento dentro de su código, lo único que tiene que hacer para que eso se lance es esto. This.$emit. Y eso lanza un evento, lanza un aviso hacia afuera. ¿Vale? Este nombre y este tienen que coincidir, tienen que ser el mismo. Para que eso concuerde. Es como, por así decirlo, claro, es como, lo que voy a hacer es que esto de aquí es lo que coincide con este de aquí. Cuidado con una cosilla, el camel case, view, cuando pones el my y una mayúscula, desde fuera se ve así. ¿Vale?
Ese ejemplo lo habría estado mejor si no tuviera esa mayúscula. Sí, que tomar nota. Si esto se llamara, si yo hago un $$n y se llama my event, todo en minúscula, aquí afuera se llama my event sin el guión. El guión lo tiene porque esto lo han puesto en mayúscula. ¿Lo veis? Esa es mayúscula. Guión letra es una mayúscula. Y si pones el underscore no habría ningún problema. Sería cuestión de probarlo. Si de memorieta no te sé decir, yo creo que no hay ningún problema. Entonces, ¿es lo que le pasa a tu evento? En plan, ¿el evento tiene que existir o el que te crees? No, tú te lo estás inventando. Entonces, ¿cómo le dices que si es sin Ahora vamos a pensar una cosa. ¿Y si yo ahora me invento un tag? Alguien llegó en su momento y dijo, me voy a inventar un componente que se llama H1. Y me voy a inventar un tipo de evento que se llama click. ¿Vale? Que quiere decir que han pulsado encima. Y ahora internamente el código de ese H1 lo que hace es un dis, cuando quiera a ti marcarte eso, que ya veremos cómo lo comprueba, lo que hace es esto, dis.$emit y aquí pone click. Ya está. Click, hover, todo eso se inventaron esos nombres. Ya está. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Yo me estoy inventando un componente que no me va a gustar y me estoy inventando un evento, el nombre que yo quiera. Lo único, eso sí, que en mi código para lanzar ese evento tengo que utilizar ese dis$.emit. El $emit es porque los eventos. Porque se llama así en view. Pero para que se declaran así los elementos. Esa es la función de view que lanza un evento. Eso es lo importante. El nombre que tú le pones que tiene que coincidir después. Entonces es una función $emit. ¿Sí? ¿Y dónde declaras lo que hace el evento? Eso ahora dentro de tu componente, aquí, dentro de tu componente, En el template. En el template es lo que crea el HTML, ¿no? en el template es el HTML, es en el código. Donde vamos a hacer ese $emit es en el código. Mira, aquí por ejemplo, mira, En el export. este por ejemplo es un componente, ¿vale? Que pone custom form, formulario, un formulario. Cuando hace un submit, ¿vale? Está chequeando, miento, eso es el módulo. Aquí tiene un método que se llama submit form, que lo estará llamando en algún sitio. En algún sitio, si vemos el código, lo tendrá por aquí arriba. En este caso no le veo el código. Si vemos el código, el template, tiene asociado ese evento para que salte aquí en algún momento el submit form. Lo importante es que cuando salta, lo que hace es que lanza un emit de submit. Olvidaros de eso, ahora hablamos de eso. Lanza un emit de submit. Luego, quien utiliza este componente que se llama custom form, fuera, el que lo utilice, va a hacer algo de efectivo. Ah, hombre. Va a hacer custom form, que es como se llama, lo habrá puesto, ¿vale? Y ahora, como yo veo que tú me lanzas un evento que es el submit, yo pondré submit, y aquí afuera ya, pondré una función que es la que yo quiero, pues yo qué sé, trata. Tendré una función fuera que se llama trata, que es la que va a llamarse cuando se lance eso. Más o menos. Esto es más cuestión de que lo probemos para que lo veáis, ¿vale? Que no es tan complejo. Es que tú mismo estás inventándote un evento y tú mismo lo estás lanzando para que el que te lo llama de fuera haga lo que sea. Cuando tú quieres pasar parámetros en el objeto, nosotros, recordad que cuando yo utilizaba, por ejemplo, el click, la función que yo escribía en JavaScript que trataba el click, podía no tener argumentos, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Cuando yo no ponía aquí nada, lo que estoy lanzando es el evento sin argumentos. Cuando yo pongo aquí algo, te estoy pasando argumentos. En este caso está pasando un objeto JSON con dos campos, email y password, que son, aquí no lo veo, pero son dos datos que tiene que tener ese componente. ¿Vale? Y ahí lo está chequeando. ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¿Qué me he saltado? Pues que igual que teníamos una entrada en el objeto, en el componente, igual que tenemos una entrada props en la que definen las propiedades que tienes, tienes que tener también una entrada, que ahí la estáis viendo, el emit, que define los eventos que estás lanzando. ¿Sí? Igual que en el props, si yo me inventaba un atributo que era título, tenía que ponerlo en props, dentro de mi objeto voy a tener una entrada que se llama así, que lo que hace es definir los eventos, ¿vale?
Vamos a ver si sale algún ejemplito más completo aquí. Venga. Vamos a verlo en el CodePen, que lo vamos a ver más grande. Fijaros, aquí tengo esto. Este es el HTML que estaba lanzando este ejemplo. Estoy viendo que hay un párrafo que pone first name, tienes un div, ¿vale? Tienes tu párrafo, otro párrafo con el last name. Digo, el first name no lo veo, es que se había quedado arriba. Tengo el first name, el last name, y luego tengo un componente que se llama username. ¿Vale? Ese componente username, ¿con qué se corresponde? Pues si yo miro el template, son dos inputs, ¿verdad? Son estos dos inputs. En lugar de poner aquí dos inputs y demás, ha diseñado un componente. Perfecto. Entonces, he diseñado un componente. Ese componente ahora mismo, ¿qué es lo que tiene? Pues veo aquí que tiene dos propiedades, en este caso no tiene ningún evento. Sí, en este caso no tiene ningún evento. Tiene dos propiedades que son primer nombre, o sea, nombre y apellido. Tú desde fuera lo único que estás haciendo es linkarlo con el vmodel. Recordad que era para utilizarlo sobre estas dos variables. Y aquí adentro yo tengo que estoy trabajando con mis dos. Sí tiene uno, pero no lo estoy utilizando. Ahora, ver. Aquí afuera, este es mi componente y está utilizando los dos, el first name y el last name, que los tiene aquí y lo está utilizando a nivel interno. Cuando quiere indicar algo, fijaros que cada vez que está pulsando una tecla, que es lo que hace el input, está lanzando un evento. Lo que pasa es que este ejemplito no me gusta. Está lanzando el evento first name y el last name. Ese ejemplo precisamente es que está modificando directamente las propiedades. Quiero que veáis uno de este tipo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como tenemos la hora, ¿vale? Vamos a irnos al patio, voy a ver mi máquina que se conecte para que podamos picar código y lo vamos a hacer en la siguiente hora, lo vamos a hacer en el proyector. Vamos a definir para uno de nuestros componentes su propio evento. Y vais a ver que es muy sencillito, que es definirle el nombre y lanzarlo cuando tú quieras. ¿Sí? Venga, vámonos al patio y ahora lo hacemos.